Hola, buenas noches, ¿cómo están? Si se escucha el audio, vamos a dar por comienzo en unos momentos la clase de Full Villapepas en el tema de COVID. Vamos a tocar muchos temas. Todo ok, perfecto. Muchas gracias. Listo. Entonces daremos por comenzado la presentación. Bueno, en primer lugar, vamos a dar algunas reglas de juego de la presentación. Las preguntas que se van a resolver en este cuestionario están enfocadas con una metodología de API-Recall, lo cual es pregunta y respuesta para que ustedes tengan en la cabeza un esquema mental de las cosas más básicas que puedan preguntarles. Segundo, que el interrogante que tengan sobre la presentación, por el gran aforo que tenemos, va a ser respondida de manera, obviamente, al final de la presentación, para tener una secuencia ordenada. Para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés, ¿ya? Y los creadores del contenido, ¿no? Que son los médicos que han visto en la pantalla inicial, han hecho una revisión pues crítica y algo consensuada de lo que es la literatura internacional y nacional disponible. Adicionalmente, algunos tópicos, la presentación se va a retransmitir por el canal de YouTube de Vía Médica, así que los invitamos a que se puedan suscribir y tienen que estar al pendiente pues de la fecha que se va a programar. Al final se va a dar un ebook que va a contener todos los flashcards que van a ser en estas diapositivas y van a ser enviados a todos los que se han inscrito, probablemente el día martes en la noche, ¿ok? Entonces vamos a continuar con la presentación, iniciando la parte de epidemiología y básicas. En cuanto a epidemiología de COVID, recordemos entonces cuál es el agente etiológico de la enfermedad de COVID. El nombre para la enfermedad es COVID-19, ¿cierto? Por el año de aparición, en este caso, en los primeros casos en la ciudad de Wuhan, en China. Pero el agente etiológico, que es justamente similar a estos síndromes agudos respiratorios, que eran ya causantes de pandemias en cada década, por decir así, tanto MERS y SARS-CoV-1, ¿no? Ya eran casualmente estas siglas se les dan, ¿no? Entonces, SARS-CoV-2 el agente y COVID-19 la enfermedad. ¿Cuál es el huésped intermedio del virus? Recuerden que al ser pues un metacoronavirus tiene justamente algunas particularidades y una de ellas es que puede usualmente ser transmitido a través de manera directa por murciélagos, ¿no? Entonces acá se planteó al comienzo de la pandemia, por ahí decían, uy, mira, puede haber un huésped intermedio que puedan ser los pangolines por ahí, ¿no? O algún otro huésped que no estaba bien delimitado, pero lo vamos a marcar como un desconocido, ¿ya? Porque hasta la fecha no ha habido una, digamos, una revisión muy crítica y lógicamente una apuesta etiológica como otras enfermedades. ¿Qué factores de riesgo están asociados a mayor mortalidad? En cuanto a esto, vean que muchas de las enfermedades, ¿no? Tienen algunas variables que han sido identificadas en la literatura. Para esto se utilizan los riesgos relativos, ¿no? Odds radius, ¿no? Odds radius ajustados por múltiples variables. Entonces, en la literatura se han identificado ser varón, obeso, ¿no? Diabetes no controlada, cáncer, sobre todo las enfermedades no oncohematológicas, los pacientes que están todo tipo de inmunocomprometidos, ¿no? Acá teníamos a los pacientes, por ejemplo, que tenían cáncer con quimioterapia, terapia biológica, los pacientes trasplantados, ¿no? Asma severa, la edad, a mayor edad, sobre todo en la primera ola, stroke, por ahí también se planteaba enfermedad renal crónica, ¿no? Agentes, justamente, este tipo de factores de riesgo, por así llamarlos, estaban definidos, sobre todo en algunos estudios que eran para la primera ola. Recuerden ustedes que también la enfermedad cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, los que tenían ya alguna cardiopatía crónica, ¿no? También estaban asociados, ¿no? Justamente cuando no tenían control o una hipertensión arterial no controlada, ¿ya? Entonces, estos eran factores de riesgo. Lógicamente, cuando hemos hecho la revisión, estos factores han sido muy estudiados tal vez para lo que era la primera ola. Sin embargo, ahora, con estas nuevas variantes que vamos a ir mencionando, tal vez en el grupo de edad, ¿no? Necesariamente
definitivamente pueden haber algunos cambios, ¿no? Entonces, es importante que por lo menos centremos esta pregunta tal vez para algunos de estos ítems para una primera ola. Entonces, al inicio de la pandemia, ¿qué índice utilizamos para medir la dinámica de la transmisión? Nos dan otra pregunta. Entonces, en base a esto, ustedes habrán escuchado lo que es el número reproductivo básico, ¿no? O llamado R0. Entonces, y el R0 al comienzo de la pandemia está en 2.3. Eso quiere decir que por cada persona, ¿no?, que está infectada, va a tener por lo menos una posibilidad, en este caso, de 2.3, ¿no?, contactos a los cuales hay posibilidad de transmitir la infección, ¿no? Entonces, por cada una, 2.3. Eso era el estimado. Pero recuerden que en la parte de epidemiología, este R0 va a depender de algunas variables. Entonces, hay una fórmula que se llama el RC es igual a D por C por B, por beta. Entonces, este D es el tiempo promedio de duración de la infecciosidad, ¿no? En este caso, el tiempo en que él puede estar contagiando el huésped, que hoy en día tenemos estimados, sobre todo para 10 días, tenemos la tasa promedio en que ocurren los contactos, ¿no? El tiempo. Esto va a ser afectado por muchas variables y la probabilidad de transmisión, que es una variable que se puede estandarizar luego de tener ya más estudios epidemiológicos. Entonces, en este caso, para nosotros, el índice, el número reproductivo básico era de 2.3 al comienzo de la pandemia, ¿ok? Entonces, esto era al inicio. Pero si nosotros queremos medir, miren la pregunta, dice, luego del inicio de la pandemia y en el tiempo, ¿qué índice usamos para medir la dinámica de la transmisión? Ya no al inicio, sino luego. Entonces acá ustedes van a recordar que ahí hay otro índice que es el número reproductivo efectivo, que se conoce como RT. Este RT va a tener otra fórmula que es el R0, ¿no?, que es el número reproductivo básico, por X. ¿Y qué era X? X va a ser una proporción de contactos que son susceptibles, ¿no? Es decir, los que están todavía, obviamente, en riesgo de hacer la infección y o la enfermedad, ¿no? Entonces, el RT usualmente va a ser menor que R0 porque toma en cuenta algunas medidas de impacto. Entonces, como ya hay una dinámica de transmisión establecida, entonces, ¿qué es lo que pasó? Cerraron escuelas, hicieron algunas medidas, ¿no?, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social. Entonces, todas estas variables van a tener un impacto en el RT. O sea, si al comienzo el R0 estaba en 2.3, se espera que el RT sea menor. O sea, podría estar en 2, en 1.5, etcétera. Y cuando nosotros asumimos que este RT está igual a 1, ¿no? Usualmente esto quiere decir que probablemente ya estamos frente a una endemicidad, es decir, ya estamos en un periodo donde ya se quedó y es lo que ha pasado, ¿no? Pero ha sobrepasado en muchos casos, ¿no?, como hemos visto, y estos R0 calculados diferían en el mundo, ¿no?, dependiendo del tipo eh, dependiendo del tipo de localización. Muy bien. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Quiere decir que cuando un paciente ya y un grupo poblacional empiezan a infectarse, ¿no? A medida que uno va desarrollando, ¿no?, la inmunidad, en este caso, luego de haber sido infectado, ¿no?, vamos a tener un grupo grande poblacional que va a estar pues infectado, sean los casos ya sea de Iquitos, uno de los más grandes ejemplos, ¿no?, donde se hicieron ya estudios de cero prevalencia, o los más grandes ejemplos no muy lejos, como en Manaus, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que se postulaba que para que pueda tener un efecto, digamos, protector, se calculaba que más o menos el 50 al 60% de esta población que ya ha tenido la exposición a enfermedad, ¿no?, y ya desarrolló, por decir, anticuerpos, ¿no?, evita que los huéspedes, en este caso, si imaginamos acá, tenemos toda una bolita, acá tenemos todos los que han estado infectados, ¿no?, acá los que ya están convalecientes, ¿no?, a medida que haya más población, en este caso, ¿no?, los grupos de susceptibles, ¿no?, en este caso los puntitos que están acá en azulito, van a ser menores, ¿no? En cambio, si recién esto empezase, ¿no?, lógicamente vamos a tener una mayor población de susceptibles y eso va a generar que sea mucho más fácil la transmisión. Esto era un criterio que se utilizaba
¿no? Hasta antes de justamente conocer la epidemiología con esta nueva segunda ola. Este criterio, ¿no? Mucho cuidado, porque pueden preguntar tal vez, la inmunidad de rebaño sí se puede aplicar tal vez para una primera ola en donde no se conocía cómo era la dinámica y aparecían los variantes. Lastimosamente, miren ustedes el claro ejemplo de Manaus o de Iquitos, ¿no? Donde nuevamente vieron los casos posibles de reinfección, ¿no? Y de que nada servía tener esta población, pues, que hizo su inmunidad, ¿no? A costa de todas las vidas también que se perdieron. Tengan mucho cuidado. ¿Qué es un super spreader? Es un término en inglés, ¿ya? Pero se aplica a llamar a los super diseminadores. En la población, normalmente habíamos dicho que si una persona no tenía la posibilidad de contagiar a 2.3, este super spreader ya no, pues este super spreader puede contagiar, imagínense que uno en la casa tengan 8 personas, ya pues contagia a las 8 personas. Eso es lo que estamos viendo actualmente y se está postulando. Muchos han postulado que los pacientes, ¿no? Que son asintomáticos contagiaban menos, ¿no? Porque supuestamente la carga viral era menor. Lógicamente, en estos días han salido papers interesantes que justamente contradicen este término, ¿no? Tanto asintomáticos como sintomáticos pueden tener cargas virales elevadas y eso se traduce en contagio. Entonces, si un paciente que está sintomático, en este caso, ¿no? Tiene esa posibilidad, ¿no? Ya uno ya sabe que el paciente está tosiendo, con fiebre, disnea, ¿no? Lógicamente va a tomar las medidas de precaución de contacto, respiratorias, y disminuye ya lógicamente la posibilidad de que este huésped que está contagiado o infectado vaya a generar justamente un índice, ¿no? Un R0 en este caso, ¿no? Hasta 2.3, ¿no? La posibilidad de contagiar. En la población hoy en día muchos son asintomáticos y no sabemos a cuántos pueden estar contagiando. Es por eso que este término de super spreader es tan importante, que por eso se recalca ahora el uso también de doble mascarilla, ¿no? Por el potencial de contagio, de infecciosidad de estas nuevas variantes, ¿ok? Entonces quiero que quede claro que los asintomáticos y sintomáticos, ¿no? En términos logarítmicos de producción de carga viral, pueden estar tal vez equiparados, así que tengan mucho cuidado. Hablemos un poco acerca de la fisiopatología del SARS-CoV-2, ¿no? De cómo es su entrada, ¿no? Y la replicación. ¿Cuál es el mecanismo de ingreso? En base a esta pregunta, se han descrito estas respuestas por aerosoles, ¿no? Que son gotas que alcanzan hasta 1 milímetro, ¿no? Pero también hay sprays que son de 5 micrómetros, que se van a denominar bioaerosoles, que pueden permanecer ahí. Estos de menos de 5 micrómetros, que son residuos del componente sólido de estas gotas que quedan evaporadas y se pueden quedar en el aire hasta 30 minutos. Entonces, con estos mecanismos, ¿no? Uno podía predecir, ¿no? La transmisión aérea. Acuérdense que en un comienzo, ¿no? De la pandemia había una discusión en cuanto al potencial de transmisión, ¿no? Cómo va a ser aérea, ¿no? Las medidas de precaución respiratoria son exageradas, solamente una mascarilla simple, ¿no? Pero casualmente, pues los aerosoles es la primera forma, ¿no? Y en estudios experimentales, en el canal, cuando expuse la primera vez para el grupo, ¿no? De afiliados a ViaMedic, habíamos mencionado que había estudios experimentales en China, lo publicaron, tienen sus videitos muy bonitos, donde se simulaban, ¿no? Que estas microgotas, ¿no? De más de 10 micrómetros también podían ejercer un potencial, ¿no? Para el contagio. Sin embargo, casualmente, ¿no? Esto traduce los estudios que al momento de hablar simplemente ya podríamos estar haciendo esa transmisión, ¿no? Entonces, hay muchos mecanismos que son interesantes en este aspecto, ¿no? ¿Cuál es su transmisión? Perfecto, la transmisión va a ser persona a persona y en menor proporción el contacto con algunas superficies que pueden estar contaminadas. Por eso, de acá se desprende que si vamos a tener la transmisión persona a persona, ¿cuál es la medida de aislamiento que vamos a aplicar? ¿No? Prevención, transmisión,
por vía aérea, ¿no? Aerosoles, ¿no? Y para superficies contaminadas, justamente la otra barrera es contacto. Por eso es que utilizamos tal vez guantes, ¿no? Sobre todo en zonas donde hay mucho hacinamiento, y eso es lo que nos pasó tal vez en la primera ola. ¿Cuál es la clasificación virológica? Habíamos mencionado que es un RNA envuelto y beta coronavirus, ¿ok? ¿Cuál es el receptor que permite la entrada al huésped? Habíamos dicho que el receptor es el AC2, ¿no? Entonces, usualmente, este virus, ¿no? Viene acá, todo bonito, acá tiene unas partículas que son las proteínas Spike, ¿no? Estas proteínas Spike van a ser justamente las que van a servir de binding, de unión justamente con estos receptores que están en el cuerpo, en este caso, ¿no? El AC2. Entonces hay una unión. Entonces acá también para que pueda unirse y anclarse, lo que va a pasar es que vamos a tener un sistema que pasó en la ola, usualmente, imagínense que esto sea como una tuerquita así, ¿no? Acá en el receptor también tenía como justamente un adaptador para que esta proteína ingrese y se una al AC2. Esta unión, digamos, era permisible, ¿no? Acá vino el Spike, ¿no? Se unió con el AC2 y dijo, bueno, perfecto, te dejo pasar, te veo amigable, ¿no? Pero lo que pasa es que a medida que hubo ya algunas ¿no? mutaciones, reordenamientos en la parte viral, casualmente la célula del hospedero notó, pues, ¿no? A costa de que había destrucción, apoptosis, muerte celular, dijo, no, me voy a acomodar, voy a mejorar un poco mis defensas, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que ya no voy a permitir que el virus tenga una entrada, pues, perfecta, ¿no? Entonces, venía acá y, en este caso, tenía el spike, venía acá y ya se unía de manera no completa, ¿no? Dejaba acá, digamos, por la mitad, no había una unión perfecta, y eso podría explicar algunas de los cambios iniciales para por qué surgen ya estas variantes que vamos a desglosar. ¿Qué proteínas forman la estructura del SARS-CoV-2? En el caso de las proteínas que hay que recordar, hay una que es la N, que forma la nucleocápside. Recuerden que es un virus, ¿no? Que entonces va a formar, está encargado esta nucleocápside de formar y anclarse en una ribonucleoproteína. La proteína M, que es de membrana, está encargada de formar la envoltura. Y la proteína E, justamente, aparte de interactuar con la proteína M y E interactúan, ¿no? Formando en sí la envoltura, la cubierta de este beta coronavirus, también esta proteína E está envuelta en la infectividad, ¿no? En la capacidad de producir infección en el huésped. Y como hemos dicho, la otra proteína de importancia, estas espigas que están ahí afuera, que van a hacer la señalización, facilitan la entrada, ¿ok? Eso definitivamente uno cuando acá el target de muchas pruebas, en este caso, las pruebas que hemos visto, ¿no? Pruebas serológicas, por ejemplo, que se utilizaban, target de prueba serológica o blanco de prueba serológica para las vacunas, para variantes. O sea, prácticamente hay muchas preguntas que simplemente pueden apuntar y si no saben, marcan proteína spike. Pero ya vamos dando algunas bases ahí. ¿Cómo ocurren los cambios del SARS-CoV-2? En este caso, ¿no? No solamente va a interactuar lo que es la proteína spike con la entrada, sino que adicionalmente va a haber una proteasa celular que se llama la TMP-RSC2, que va a facilitar también la entrada. Digamos que es un mediador, va acá, juntito, ¿ya? Entonces esta proteasa celular. ¿Qué otros mediadores vamos a encontrar, ¿no? Para su entrada, ¿no? Que a su vez pueden haber cambios, ¿no? En las secuencias de ARN, cambios en aminoácidos, cambios en estructura, ¿ya? Pero son raros. Definiciones para ver acá, mutación, variante y cepa. Mutación es un cambio a nivel genético, ¿ya? Usualmente estas mutaciones pueden ser habituales, vamos a ver el ritmo de cada cuánto se producen. Las variantes ya agrupan distintas mutaciones que se agrupan
justamente, ¿no? En ramas, linajes, ¿no? Ya son un grupo formado, y la cepa ya es una gran cantidad de mutaciones que provocan un cambio total o importante en el virus, ¿no? Entonces, a nivel estructural, lo que ha pasado es que estamos en este punto, ¿no? En estas variantes. Acá en Perú hay un grupo que está justamente haciendo la identificación genómica, molecular, ¿no? De las diferentes, justamente, linajes, ¿no? Del virus inicial en la primera ola, ¿no? Frente a eso, pues se descubrieron algunas ya variantes que estaban circulando también desde la primera ola, y posteriormente, pues ya estamos viendo que ahora tenemos gran invasión por esta variante P1. ¿Qué región del genoma sirve para monitorizar mutaciones? Si nos dicen esta pregunta, nuevamente marcamos proteína spike. Ya les dije que tiene muchas respuestas en COVID, así que ojo con esa opción, ¿ok? ¿Cuáles son las variantes definidas por la OMS? Tenemos 3 en conclusión. Las más preocupantes van a ser estas 3, en este caso la B1, variante del Reino Unido, la B2, la variante en Sudáfrica que inicia, y la B3, que es esta variante brasilera, ¿no? Que aparece y que casualmente es la que está predominando, ¿no? En algunas ciudades en Perú. Hemos tenido primeros ingresos en Lima, en Huánuco, pero ahora ya tenemos en el norte, ¿no? También en la zona de Iquitos. Entonces, miren ese tema, y es justamente la probabilidad de tener más infectividad, más tasa de transmisibilidad, ¿no? Y aún no sabemos el potencial efecto que puedan tener sobre las vacunas. Para eso hay un bloque de vacunas que vamos a ir desglosando. Características de la B1. La B1 en Reino Unido, el lugar donde se encuentra, ya no es exclusiva de acá, simplemente es la denominación del lugar donde se encuentra, hasta 50% más infecciosa, y hay una mutación en el RBD, ¿no? De la proteína spike en una posición específica que es la 501. ¿Ya? Entonces acá hay un cambio de asparagina por tirosina. La B2 es la variante sudafricana, está con capacidad reducida, ¿no? Para algunas vacunas, ¿no? En cuanto a efectividad. Y la B3, la que nos interesa, es la de Brasil, la que puede favorecer reinfecciones, reducción de anticuerpos, sobre todo en algunos vacunados. Son potenciales, y estos son efectos teóricos que ameritan nuevamente estudios, ¿no? Más diseñados, y como ustedes saben, todo en esto es cambiante, estamos cada día innovando, muchos artículos que están saliendo, y es importante ver esto. ¿Cuál es la nomenclatura de los aminoácidos más importantes en las mutaciones del COVID? Entonces acá, para que recuerden, solamente tienen la D, ácido aspartico, la E, ácido glutámico, la G, glicina, la K de lisina, y la N de asparagina, y la Y de tirosina, ¿ok? ¿Cuáles son las variantes de diseminación? Usualmente, la más conocida y la primera de todas, esta llamada Nelly, también la de 614G, implica un cambio de glicina, ¿no? Habíamos dicho en este caso, la G de glicina por la D, que es el ácido aspartico, ¿ok? En este cambio, entonces, era la más diseminada, ¿no? Pero usualmente esa era la que más nos debe interesar. Ahora, esta D614G puede estar en estas variantes que son más contagiosas, como en otras variantes que no necesariamente son contagiosas. Entonces surgen acá justamente estas N501Y, ¿no? Que son similares a las de Reino Unido, Sudafricana, y estas E48K, que también son muy agresivas y escapan a la respuesta inmunológica y a las barreras, ¿no? ¿Cuáles son las variantes, ¿no? De esta D614G? Ahí está nuevamente el cambio de aspartato por glicina, ¿ya? Entonces entra, ¿no? Tiene más afinidad. Habíamos dicho que tenía esta afinidad por el receptor AC2, se pega mejor. Habíamos dicho que con estas variantes ya, usualmente si el huésped había puesto, habíamos dicho el ejemplo de las tuerquitas acá, si había justamente arreglado, ¿no? En este caso ya nuevamente vuelve, ahora digamos que así, ¿no? Es un doble anclaje el que le permite justamente, incluso con sellado, vincularse
mucho más rápido al huésped, ¿no? Imagínense que con un anclaje el tiempo de incubación podía haber sido usualmente hasta 7, un poco más, para ser productora de síntomas. Entonces, si tiene un doble anclaje, o lógicamente el ratio de infecciosidad, la posibilidad de que los pacientes se presenten con síntomas mucho más temprano y complicaciones más rápidas, sobre todo en primera semana, es más posible, dado este tipo de cambios. Acuérdense nada más, clásico, ¿no? Con un candadito era lo que pasaba en una primera ola. Con 2 candados, lo que pasa en segunda ola con estas nuevas variantes. Más fijación, ¿no? Más capacidad de hacer rápidamente introducción, pegarse a las de 2, más virulencia, ¿no? En este caso. ¿Cómo es la tasa de evolución del SARS-CoV-2? Entonces, va a ser normalmente 2 cambios de nucleótidos por mes, ¿ya? Usualmente empiezan así. ¿A qué se debe la tasa de mutación del SARS-CoV-2 sea menor que otros virus? Usualmente en proteínas estructurales que habíamos mencionado, hay una gran corrección de errores. Es decir, el mismo virus es hábil y va corrigiendo, ¿no? Pero casualmente hay varios factores que han intervenido para estas variantes. Aún todavía están en estudio. ¿Cuál es la importancia de la delesión de la posición 69-70 de la proteína S? Hay una delesión específica, ¿no? Esta delesión, sobre todo, va a permitir que haya un escape inmunitario en huéspedes inmunodeprimidos, inmunocomprometidos. Recuerden ustedes que si es un virus, ¿cuál es el mecanismo, ¿no?, de respuesta inmune? Usualmente si es una inmunidad celular la que está comprometida, ¿no? Usualmente estos inmunocomprometidos, ¿no?, que reciben biológicos, quimio y todo, pues definitivamente van a tener también por este punto de vista, ¿no?, dañada esta inmunidad celular. Entonces, esto, lógicamente, con esta lesión que estamos explicando, va a su vez, va a evitar que el virus, ¿no?, estos linfocitos, al haber linfopenia, ¿no?, vayan y tomen, ¿no?, como target a este virus, producto de esta lesión, ¿ya? Entonces afecta, incluso se hablaba bastante que con estas nuevas variantes no se detectaba adecuadamente por técnicas moleculares, ¿no?, esta presencia, ¿no? Sin embargo, eso todavía está también con posible estudio, ¿ya?